Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. A pesar de las amenazas del régimen chino de violencia militar, Nancy Pelosi no se dejó intimidar y hoy llegó a Taiwán. Biden confirmó este lunes que Estados Unidos mató al líder de Al-Qaeda en un ataque en Afganistán durante el fin de semana. El precio medio de la gasolina en los surtidores continúa bajando y en casi 20 estados la media es de $4 por galón o incluso menos. Y veremos las elecciones primarias clave que se celebran hoy en 5 estados de Estados Unidos. Aumenta la tensión ante la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán. El régimen chino buscó advertirle y trató de intimidar a Taipei, pero no funcionó. Pelosi ya arribó a Taiwán. Tenemos más detalles. El régimen chino está en pie de guerra ante el esperado viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, que Beijing reclama como parte de su territorio. El enviado de China en la ONU dijo que el viaje debilitará las relaciones entre Estados Unidos y China. Aparentemente, esa visita es muy peligrosa, muy provocativa. Pelosi inició su viaje por Asia el lunes en Singapur. El martes se reunió con miembros del Parlamento de Malasia en Kuala Lumpur y llegó hoy a Taiwán a las 22:30 hora local. Una voz conocida del régimen chino sugirió que si los aviones de combate estadounidenses escoltan al avión de Pelosi en Taiwán, el ejército chino debería disipar por la fuerza al avión de Pelosi y si no es efectivo, entonces derribarlos. El tuit fue prohibido. No representa la postura oficial de Beijing, pero los medios de comunicación estatales han estado promoviendo su amenaza. Pelosi sería la más alta funcionaria estadounidense en visitar Taiwán en 25 años. Beijing la ve como una figura hostil. Hace décadas que ella es una acérrima crítica de China. El secretario de Estado, Antony Blinken, pidió el lunes a Beijing que actúe con responsabilidad. Si Pelosi decide ir a China, intenta crear algún tipo de crisis o escalar las tensiones de alguna manera, eso sería totalmente responsabilidad de Beijing. Aunque Washington no tiene lazos diplomáticos oficiales con Taiwán, está obligado por la ley estadounidense a proporcionar a la isla los medios para defenderse. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dice que Pelosi visitó antes Taiwán sin incidentes y que nada cambió en la política de Estados Unidos. No hay ninguna razón para que Beijing convierta una visita potencial que es consistente con una política de larga data de Estados Unidos en una especie de crisis o conflicto, o la utilice como pretexto para aumentar una actividad militar agresiva en el estrecho de Taiwán o en sus alrededores. Estados Unidos dijo el lunes que no se dejará intimidar por las demostraciones de fuerza de Beijing. Pelosi también tiene previsto visitar Corea del Sur y Japón. Y según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, emitido tras la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán, la visita es una gran provocación política por parte de Estados Unidos. Además, señala que el gobierno estadounidense está alentando las llamadas actividades separatistas por parte de Taiwán, lo cual considera un movimiento extremadamente peligroso, y amenazó diciendo que los que juegan con fuego perecerán por él. Y pasando a más información, Joe Biden confirmó este lunes que Estados Unidos mató al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en un ataque en Afganistán durante el fin de semana. Es el mayor golpe al grupo armado desde que su fundador, Osama Bin Laden, fue asesinado en 2011. My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. None of his family members were hurt, and there were no civilian casualties. I'm sharing this news with the American people now, after confirming the mission's total success through the painstaking work of our counterterrorism community and key allies and partners. Zawahiri, un cirujano egipcio por el que se ofrecía una recompensa de $25 millones por su cabeza, sustituyó a Bin Laden como líder de Al-Qaeda tras años como su principal organizador y estratega. Zawahiri ayudó a coordinar los atentados del 11 de septiembre, en los que murieron casi 3.000 personas en Nueva York. Biden también dijo que fue el autor intelectual o desempeñó un papel clave en los atentados contra el USS Cole en el año 2000,
que dejó 17 marineros muertos, así como en 2 embajadas estadounidenses en África 2 años antes, que dejaron cientos de muertos y miles de heridos. That no matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. Un portavoz de los talibanes confirmó el ataque del fin de semana y lo condenó rotundamente. Ese ataque con drones es el primer ataque estadounidense conocido dentro de Afganistán, desde que las tropas y los diplomáticos estadounidenses abandonaron el país en 2020. También podría consolidar las garantías de Washington de que todavía puede enfrentar las amenazas de Afganistán, incluso sin una presencia militar en el país. Legisladores republicanos y demócratas aplaudieron el ataque del fin de semana. Sin embargo, la presencia de Zawahiri en Kabul plantea ahora preguntas sobre si recibía refugios de los talibanes después de que estos recuperaran el poder el año pasado. Un funcionario estadounidense dijo que altos funcionarios talibanes estaban al tanto de que Zawahiri estaba en Kabul y afirmó que Washington esperaba que los talibanes cumplieran el acuerdo de no permitir que los combatientes de Al-Qaeda se restablecieran en el país. Vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre Facebook y los CDC. ¿Violaron la primera enmienda por informaciones sobre el COVID-19? No se vaya, regresamos. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. El bufete de abogados de interés público America First Legal finalmente pudo obtener los registros que solicitó la administración Biden. Los documentos muestran que los CDC trabajaron estrechamente con las empresas de redes sociales para identificar lo que consideraron como desinformación sobre COVID-19. Arlene Richard de NTD habló con un ex abogado del Departamento de Justicia para averiguar si los CDC violaron la primera enmienda. Según la Asociación Americana del Automóvil, o AAA, la media nacional del galón de gasolina cayó el lunes a $4.21. Eso es 14 centavos menos que la semana pasada. El lunes se cumplieron 48 días consecutivos de bajas en los precios de la gasolina. El jefe de análisis de petróleo de Gasbari afirma que seguimos viendo que el precio medio de la gasolina baja en todos los estados y la media nacional ha bajado por 7ª semana consecutiva y lo que es mejor, casi 20 estados también han visto descender su media a $3.99 o menos. Pero según la AAA, los precios de la gasolina están por debajo de los $4 por galón en casi la mitad de las gasolineras del país en donde se puede producir un aumento de la demanda, lo cual podría llevar a un aumento de los precios. Mientras tanto, el crudo estadounidense está a $94 por barril. Es el punto más bajo que ha alcanzado desde el pasado mes de febrero. Los analistas dicen que una de las razones es que Europa, Japón y China están dando señales de una menor demanda. Algunos analistas también señalan la reunión de esta semana de los funcionarios de la OPEP. Discutirán si siguen el llamamiento del presidente Biden para producir más petróleo. Joe Petrosky, exdirector general de Cumberland Farms Gulf Oil Group, declaró a Fox News que el precio tanto del petróleo como del gas subirá pronto. Cree que Estados Unidos entrará pronto en recesión, lo que podría afectar a la demanda de combustible. Realmente creo que a medida que avanza el verano vamos a ver cómo el crudo vuelve a alcanzar los $150 por barril y el petróleo antes
antes del Día del Trabajo estará en ese nivel y los precios de la gasolina al por menor volverán a superar los $5. Una recesión suele definirse como 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB. 5 estados tienen elecciones primarias el día de hoy: Arizona, Kansas, Michigan, Missouri y el estado de Washington. Conozcamos algunas de las elecciones clave. En Michigan, los republicanos elegirán un candidato que se enfrente a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer. 5 recién llegados a la política compiten en una carrera muy reñida. El expresidente Trump respaldó el viernes al comentarista conservador Tudor Dixon. Trump también se lanzó a la contienda en un distrito representado actualmente por el congresista republicano Peter Mayer. Él fue uno de los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor del impeachment de Trump. El expresidente apoya al empresario y misionero John Gibbs, quien trabajó en la administración de Trump. Los demócratas no quieren que Peter Mayer gane estas primarias. Quieren que gane Gibbs porque tiene el apoyo de Trump, es mucho más conservador y ha tomado algunas posiciones que ese electorado no tomará. Y no es que no lo apoyen, sino que no encajan en el distrito ahora que es de tendencia demócrata. Y en Kansas, los votantes decidirán si el estado seguirá permitiendo el acceso al aborto. Kansas es el primer estado que vota sobre el aborto después de que la Corte Suprema anulara Roe contra Wade. El comisionado electoral del condado de Wyandotte dice que incluir la pregunta en la papeleta ha tenido un impacto. Estamos teniendo un gran aumento de la participación de los votantes por eso. Creo que en la votación inicial a partir de esta mañana tenemos alrededor de 2,000 votantes más que en 2018. También tenemos un poco más de 1,000 votantes más que solicitaron una boleta electoral que en 2018. Así que definitivamente tenemos un aumento en el registro de votantes y en la gente que sale a votar. En Missouri, la carrera por la nominación republicana al Senado está entre el exgobernador Eric Greitens y Eric Schmidt, el fiscal general del estado. El lunes, Trump hizo una inusual declaración en la que dijo que apoya a Eric. Tanto Greitens como Smith se adjudicaron el respaldo de Trump en tweets enviados con pocos minutos de diferencia. Cuando se le pidió una aclaración, un portavoz de Trump dijo que la declaración habla por sí misma. En Arizona, los votantes elegirán entre la candidata a gobernadora respaldada por Trump, Kari Lake, y Karen Taylor Robson, quien cuenta con el apoyo del ex vicepresidente Mike Pence. En el caso de los demócratas, la secretaria de Estado de Arizona, Kathy Hobbs, se enfrenta a Marco López, un exfuncionario de la administración Obama y exalcalde de Nogales, una ciudad fronteriza. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, no volverá a presentarse debido a los términos de su mandato. Y en el estado de Washington, el tercer distrito del Congreso está representado por Jamie Herrera Butler, que votó a favor del impeachment de Trump en el 2021. Ella se enfrenta a un reto en las primarias con Joe Kent, un exoficial de los Boinas Verdes que cuenta con el apoyo de Trump. El medio de comunicación de The Epoch Times es una de las víctimas más recientes de la censura de Twitter. El pasado jueves, Twitter bloqueó todo el contenido del medio sin dar explicaciones, lo que provocó una avalancha de críticas. Ahora Twitter ya levantó el bloqueo. Tenemos más información. Twitter dejó de censurar el contenido de The Epoch Times tras una avalancha de críticas públicas que incluyen la condena de 3 senadores estadounidenses. El 28 de julio, Twitter comenzó a bloquear todo el contenido de The Epoch Times, calificándolo como inseguro y animando a los usuarios a no continuar. Esto ocurrió menos de una semana después de que Epoch Times publicara su nuevo documental, La verdadera historia del 6 de enero. El mismo día también publicó una entrevista con la sobreviviente del tráfico sexual, Alyssa Blue, en su programa American Thought Leaders. El senador Marco Rubio exigió que Twitter dé explicaciones por este indignante acto de censura. El senador Ron Johnson calificó la acción de Twitter de alarmante. Por su parte, el senador Rick Scott preguntó: ¿dónde está el respeto por la libertad de expresión y la libertad de prensa a Twitter? Todos recordamos su censura tendenciosa del New York Post y cómo acabó eso para ustedes, dijo Scott. Unas semanas antes, el periodista del New York Times, Alex Berenson, llegó a un acuerdo con Twitter después de demandarlos por prohibir su cuenta por supuesta desinformación sobre el COVID. Al restablecer su cuenta, volvió a publicar el mismo tuit que le prohibieron. The Epoch Times publicó en un artículo esta declaración sobre la prohibición de Twitter. Aunque sigue sin estar claro por qué estamos en la mira de Twitter, lo que sí está claro es que The Epoch Times es diferente de la mayoría de las otras organizaciones importantes de noticias, ya que nos atrevemos a seguir las historias a donde conducen los hechos.
El bufete de abogados de interés público America First Legal finalmente pudo obtener los registros que solicitó a la administración Biden. Los documentos muestran que los CDC trabajaron estrechamente con las empresas de redes sociales para identificar lo que consideraron como desinformación sobre el COVID-19. Arlene Richards de NTD habló con un exabogado del Departamento de Justicia para averiguar si los CDC violaron la primera enmienda. El pasado mes de julio, el gobierno de Biden anunció que estuvo trabajando con las empresas de redes sociales para limitar el debate sobre la vacuna contra la COVID-19. Luego del anuncio, el bufete de abogados America First Legal pidió a la administración Biden los registros sobre su relación con las empresas. El vicepresidente y consejero general del bufete, Gene Hamilton, dijo a The Epoch Times que los registros son una prueba directa de que la Casa Blanca colaboró con Facebook. Sin embargo, hace un año, cuando un reportero pidió a la entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, más detalles sobre la relación, ella respondió lo siguiente. No sacamos nada, no bloqueamos nada. Facebook y cualquier empresa del sector privado toma decisiones sobre qué información debe estar en su plataforma. Nuestro punto es que hay información que está haciendo que la gente no se vacune. Pero el exabogado del Departamento de Justicia, Hans von Spakovsky, dice que podría haber una violación de la primera enmienda. Podría responsabilizarse a los CDC por violar la primera enmienda al ayudar a una empresa de redes sociales a marcar posteos que pensaba o consideraba desinformación. Si el gobierno está pidiendo a actores privados que censuren información y ese actor privado, como Facebook, está actuando básicamente como un agente del gobierno, bueno, entonces tienes una potencial violación de la primera enmienda. Así que el gobierno no debería de ninguna manera pedir a los sectores privados, a las empresas, a las compañías de redes sociales que eliminen información que consideren errónea en el contexto de las redes sociales. Nos pusimos en contacto con los CDC, pero no recibimos respuesta a la hora de emisión. Arlene Richards, NTD Noticias, Nueva York. Ahora vamos a un breve corte, pero antes le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de NTD en español, active la campanita para recibir notificaciones. Además, le invitamos a suscribirse a Epoch TV desde la página web es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido sin censura. Regresamos después de la pausa. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El 6º concurso internacional de pintura figurativa de NTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad, lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, $10,000. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Y en Ucrania, la administración Biden dará al país otros $550 millones en equipamiento militar. John Kirby, del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, habló del paquete durante la rueda de prensa de ayer en la Casa Blanca. This will be the 17th now time that the Biden administration has authorized a security assistance package using presidential drawdown authority since President Biden took office, and it brings to more than $8 billion drawdown authority alone in material and security assistance for Ukraine. Este nuevo paquete incluirá munición para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad o HIMARS y munición para los sistemas de artillería de 155 milímetros.
El paquete llegó después que el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, el secretario de Estado Antony Blinken y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, hablaron con sus homólogos ucranianos el lunes. El Pentágono dijo en un comunicado que Estados Unidos seguirá trabajando con sus aliados y socios para proporcionar capacidades clave a Ucrania. El segundo mayor incendio de California este año se cobró la vida de 2 personas. La propagación del fuego duplicó el tamaño del último gran incendio. Se encontraron 2 cadáveres en un coche quemado aparcado en la entrada de una vivienda, después que el incendio de McKinney, en el norte de California, arrasara más de 55,000 acres. Los investigadores forenses están analizando la escena y recogiendo los restos para su identificación. El portavoz del sheriff dice que las marcas de derrape en el camino de entrada indican que los individuos estaban tratando de escapar, pero no podían ver la salida. Parece que pasaron por el portón de entrada hacia el terraplén. Los trabajadores voluntarios de búsqueda y rescate rastrearon los terrenos de las propiedades incendiadas con perros rastreadores en busca de más víctimas. There's so much loss of the families here. El incendio es ya el mayor de este año. 2,000 residentes huyeron de sus casas mientras las llamas destruían edificios e infraestructuras críticas. Todavía no hay datos de las pérdidas materiales, pero se calcula que hay 4,900 viviendas en peligro. La zona más afectada es el condado de Siskiyou, donde se encuentra el Bosque Nacional Klamath. No se ha determinado el origen de los incendios, pero la reciente ola de calor dejó la zona seca e inflamable. And what I watched Friday was the fire coming from the west, headed east this way. Completely took out all the houses downriver from here. Our 100-year-old homes, the lodge that was built in 1920, it's now gone. Herbert Hoover's fishing and hunting lodge cabin, his club, it's burned and gone now also. Our community hall has been burned to the ground. Our post office is basically burned and gutted. El incendio se produjo el viernes. Los bomberos locales y Cal Fire recibieron unas lluvias muy necesarias tras 4 días de lucha contra el fuego. Sin embargo, la tormenta hace temer que se produzcan truenos y vientos fuertes que puedan crear nuevos incendios y dificultar las labores de extinción. El incendio está contenido en un 0%. Actualmente se están trazando barreras de contención para proteger a las poblaciones vecinas. El humo de los incendios está atrapado cerca del suelo por un sistema de baja presión y frena el crecimiento del fuego. Sin embargo, también afecta la visibilidad para las operaciones aéreas. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el domingo el estado de emergencia para acelerar la respuesta a la catástrofe. El FBI publicó un informe con la lista de todos los incidentes de tiradores activos ocurridos en Estados Unidos el año pasado. California volvió a liderar la nación con el mayor número de situaciones de tiradores activos. David Lamb de NTD habló con un abogado de defensa criminal sobre el asunto. Según un estudio publicado recientemente, el FBI indicó un total de 61 incidentes de tiradores activos en Estados Unidos en 2021 que ocurrieron en 30 estados. En estos incidentes, 103 personas murieron y 140 resultaron heridas. A pesar de tener una de las mayores leyes de armas por estado de la nación, California también registra la mayor cantidad de incidentes de disparos, 6. Los 6 incidentes con tiradores activos en California causaron la muerte de casi 20 víctimas y 9 heridos. Según un abogado de defensa criminal que lleva más de 20 años ejerciendo, esto no es de sorprender debido a la población de California. En California también se encuentran las bandas callejeras, por lo que hay muchas más armas. Y no hablo de las legales, sino de las ilegales. Basado en el estudio del FBI, California tiene alrededor de 0.015 tiroteos por cada 100,000 personas. En comparación, Texas, que casi no tiene leyes estatales sobre armas, tiene casi la misma proporción, 0.016. En Texas se produjeron 5 situaciones de tiradores activos, junto con Georgia. Georgia tuvo una proporción de 0.045.
Sin embargo, California sigue presionando para que se impongan más restricciones a las armas. El nuevo proyecto de ley 918 del Senado de California, que está en camino a la legislatura, prohibiría la portación de armas en la mayoría de las áreas públicas, sin importar si alguien tiene una licencia de portación o no. Pero Hashemi sugiere un enfoque ligeramente diferente. Dice que no se puede violar la segunda enmienda, pero espera que se restrinja a ciertas personas la posesión de un arma de fuego. ¿Qué tipo de cambios le gustaría ver en las leyes de armas de California? Esa es otra buena pregunta. Creo que las leyes de armas de California son muy estrictas. Podrían serlo un poco más. Creo que California necesita implementar esta verificación de antecedentes, pero al mismo tiempo asegurarse de que no infringen el derecho de la gente a portar armas. Hashemi dice que es importante comprobar si los compradores tienen banderas rojas de enfermedad mental o uso de medicamentos para estas. El FBI define a un tirador activo como una o más personas que matan o intentan matar a gente en una zona poblada, aunque Hashemi afirma que no hay una respuesta fácil sobre cómo deben tratarse las leyes de armas. Espera que ambas partes puedan mantener un debate abierto. Necesitamos que ambas partes se sienten y escuchen lo que está pasando. Sé que una parte dice que hay que prohibir las armas, otra que no hay que regularlas, pero tiene que haber un acuerdo de voluntades de por medio. Añadió que la importancia de la segunda enmienda es dar a los civiles de Estados Unidos un control sobre el gobierno. En todo el país, el número de incidentes se disparó con respecto a años anteriores, en los que hubo 40 incidentes en 2020 y alrededor de 30 incidentes de 2017 a 2019. Amigos y familiares despiden al migrante que murió asfixiado en la caja de un tráiler en Texas después de cruzar el río Bravo, pero sus familiares revelaron que pagó un viaje más seguro, un viaje VIP. Tenemos la historia. Familiares y amigos despiden a Pablo Ortega Álvarez, un joven mexicano de 19 años que falleció en junio asfixiado en un incidente de contrabando de personas donde murieron al menos 60 personas en Texas. Rosa Ortega, hermana de Pablo, contó que este adquirió un billete de viaje VIP a Estados Unidos que incluía cervezas de cortesía, casas de seguridad con videojuegos y una semana en un rancho de caza privado adornado con cuernos de venado y una bandera estadounidense. Primero le dijeron que por el desierto y que era menos. Y de ahí le dijeron que por la línea y que solamente era cruzar en lancha el río. Y de ahí iba a pasar un carro por ellos y directo los iba a llevar para allá, sin complicaciones, sin nada de que se les atravesara algo en el camino, que todo iba a ser directo. Pagó de más por un viaje de primera clase porque los contrabandistas le aseguraron que sería un viaje seguro, evitando los peligros que plagan los viajes ilegales a través de la frontera. Y ya cuando cruzaron, pues ella me dijo, no, ya le hicimos, ya llegamos acá, dice, ya estamos en la casa. Dice, lo más difícil era el río, dice, pero gracias a Dios ya estamos acá. Dice, ya nada más falta el tráiler, dice, son 3 horas, dice, y ya de ahí nada más directo en carro particular. Pero ese 27 de junio, el viaje prometido como especial, seguro o VIP terminó cuando Pablo, junto al menos 60 inmigrantes, terminaron apiñados en la parte trasera de una sofocante caja de tráiler en Texas. Casi todos ellos, incluyendo a Pablo, murieron asfixiados en el calor sofocante del compartimento, convirtiéndose en el incidente de contrabando más mortífero de la historia reciente de Estados Unidos. Según Reuters, al menos otra víctima del mismo grupo, una mujer hondureña de 37 años, también habría pagado un viaje más caro. Estas son las noticias de esta tarde. Todo el equipo de NTD le agradecemos su compañía y apoyo. Los esperamos en el noticiero de esta noche con mi compañero Eduardo Zompa. Recuerde, la cita es a las 10 de la noche, hora del este. Que tengan una excelente tarde. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Newmaker.